Dinámica de la partícula. Existen diversidad de presentaciones de las leyes de Newton. Muchos textos empiezan con fuerza como si fuera una primitiva, completamente comprendida cualitativamente y cuantitativamente, y que no requiere una definición operacional explícita. Después, definen masa como una constante de proporcionalidad entre fuerza y aceleración. La explicación de las leyes de Newton toma como principio básico la conservación del momento lineal de un sistema aislado formado por dos partículas interactuantes para llegar a la definición de fuerza. 1. El movimiento de un cuerpo es el resultado directo de sus interacciones con otros cuerpos que le rodean. 2. Una partícula libre se mueve con velocidad constante, es decir, sin aceleración. 3. La masa inercial de una partícula es la propiedad que determina cómo cambia su velocidad cuando interactúa con otros cuerpos. 4. Una partícula siempre se mueve con momento lineal constante. 5. El momento lineal total de un sistema compuesto de dos partículas que están sujetas solamente a su interacción mutua pertenece constante. Principio de conservación del momento lineal. 6. La tasa de cambio de momento lineal de una partícula con respecto al tiempo es igual a la fuerza que actúa sobre la partícula. 7. Cuando dos partículas interactúan, la fuerza sobre la primera ejercida por la segunda es igual o opuesta a la fuerza sobre la segunda ejercida por la primera. La dinámica es la parte de la mecánica que estudia las relaciones entre las causas que originan los movimientos y las propiedades de los movimientos originados. Las leyes de Newton constituyen los tres principios básicos que explican el movimiento de los cuerpos, según la mecánica clásica. Fueron formuladas por primera vez por Newton en 1687, aunque la primera de ellas ya fue enunciada por Galileo. Tal y como las vamos a ver aquí, solo son válidas para un sistema de referencia inercial. Es así que la primera y la segunda ley te darán la justificación. Primera ley de Newton. Todo cuerpo que está sometido a ninguna interacción, cuerpo libre o aislado, pertenece en reposo y se traslada con velocidad constante. Esta ley es conocida como la ley de inercia y explica que para modificar el estado de movimiento de un cuerpo es necesario actuar sobre él. Definimos una nueva magnitud vectorial llamada momento lineal o cantidad de movimiento P de una partícula. Entonces, la primera ley es equivalente a decir que un cuerpo libre se mueve con P constante. Consideremos el caso de dos partículas que, debido a su interacción mutua, describen un movimiento en el que sus velocidades respectivas varían. Como el resultado de las dos partículas están aisladas, su momento lineal total se conserva. Esta expresión se conoce como principio de conservación del momento lineal y se puede hacer extensivo a un conjunto de n partículas. Operando en la ecuación anterior obtenemos que esto significa que, como el momento lineal del conjunto de las dos partículas se conserva pero el de cada una de ellas por separado no pertenece constante, lo que aumenta el momento lineal de una de ellas ha de ser igual a lo que disminuye el momento lineal de la otra. El ejemplo típico que demuestra este hecho es el retroceso que experimenta un arma al ser disparada, y es así donde estamos ya en disposición de enunciar la segunda ley. Segunda ley de Newton. Se define una fuerza F que actúa sobre un cuerpo como la variación instantánea de su momento lineal. Expresado matemáticamente, fuerza es igual a la diferencial del momento lineal sobre el diferencial del tiempo. La unidad de fuerza en el sistema internacional es el Newton. Una fuerza representa entonces una interacción. Cuando una partícula no está sometida a ninguna fuerza, se mueve con un momento lineal constante, haciendo alusión a la primera ley. Sustituyendo la definición de momento lineal y suponiendo que la masa de la partícula es constante, se llega a otra expresión para la segunda ley. Fuerza es igual a la diferencial de la masa por la velocidad entre el diferencial del tiempo, pero como la masa es constante, entonces podemos decir que esto es igual a la masa por la diferencial de la velocidad sobre la diferencial del tiempo, pero como la diferencia de la velocidad con respecto al tiempo es igual a la aceleración, fuerza queda igual como masa por aceleración. Comentaremos algunos aspectos interesantes de esta ecuación. La aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza aplicada, y la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Si actúan varias fuerzas, esta ecuación se refiere a la fuerza resultante, suma vectorial de todas ellas.
Esta es una ecuación vectorial, luego se debe cumplir componente a componente. En ocasiones será útil recordar el concepto de componentes intrínsecas. Si la trayectoria no es rectilínea, es porque hay una aceleración normal. Luego habrá también una fuerza normal. Si el módulo de la velocidad varía, es porque hay una aceleración tangencial. Luego habrá una fuerza tangencial. La fuerza y la aceleración son vectores paralelos, pero esto no significa que el vector velocidad sea paralelo a la fuerza, es decir, la trayectoria no tiene por qué ser tangente a la fuerza aplicada. Esta ecuación debe cumplirse para todos los cuerpos. Cuando analicemos un problema con varios cuerpos, deberemos entonces tener en cuenta las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellos y aplicar la ecuación por separado. Tercera ley de Newton. Volvamos a la ecuación que relaciona las variaciones del momento lineal de dos partículas que interactúan entre sí. Si dividimos por el intervalo de tiempo transcurrido y tomamos el límite cuando la diferencia de tiempos tiende a cero, la diferencia del momento lineal en la partícula 1 con respecto a la diferencia del tiempo, todo esto negativo, es igual a la diferencia del momento lineal de la partícula 2 con respecto a la diferencia del tiempo. Atendiendo a la definición de fuerza vista en la segunda ley, la fuerza negativa que va de la partícula 1 a la partícula 2 es igual a la fuerza que va de la partícula 2 a la partícula 1. Enunciamos ya la tercera ley. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este último ejerce sobre el primero una fuerza igual en módulo y de sentido contrario a la primera. Esta ley es conocida como la ley de acción y reacción.